Alianza After Hours. Hola, muy buen día, bienvenidos de nuevo a nuestro episodio de Alianza After Hours, este podcast que ha sido bastante exitoso y bueno, estamos lanzando una nueva edición en esta oportunidad. En esta ocasión estoy con Felipe Campos, nuestro gerente de estrategia. ¿Qué hubo, Pipe? David, ¿qué más? Un saludo a todos. Qué bueno estar aquí de nuevo con muchos temas, ¿no, David? Estamos llenos de temas y los vamos a Bastante, hacer sí. en menos de 30 minutos. Hoy Hoy estoy tenemos sí. que hacer la promesa de no demorarnos mucho porque no solamente, Pipe, fueron temas que salieron la semana, sino los temas que se nos vienen, ¿no? Cada vez más cerca de esos días claves, finales de octubre, principios de noviembre, en donde se mueve todo, ¿no? Sí, vienen 6 o 7 días que no se imagina la cantidad de información que va a llegar, incluyendo las elecciones gringas, así que va a estar muy movido. Aprovechen para descansar estos últimos días que no ha habido nada de descanso, ¿no? Los mercados han estado súper duros también. No, yo, si quiere, dado que tenemos tantos temas, le propongo que arranquemos Listo. y yo le voy a contar unas historias locales, Pipe. Bueno, locales y globales, pero déjeme arrancar por lo local, en nuestro habitual espacio de vaso medio lleno y medio vacío, hablando del número uno de qué pasó con la economía, con este famosísimo indicador de seguimiento a la actividad económica que, como la gente sabe, pues uno tiene el PIB cada trimestre, pero no se tiene que esperar hasta que se publique de manera trimestral, sino que de manera mensual, y aquí conocimos el dato del mes de agosto, puede tener algo de color. Que tuvimos, Pipe, un dato de crecimiento, digamos, bueno, en la medida que volvimos a crecer. Acuérdate que hace algunos meses teníamos datos negativos, pero sí tuvimos una moderación frente a julio. Crecimos 2% en el mes de agosto y en julio hemos crecido casi que el doble, hemos crecido cerca del 3,8%. Entonces aquí hubo algo de desaceleración. Dentro de los temas que siempre le meten algo de impulso, aquí ya nos hemos acostumbrado a ver agricultura, minería, este sector extractivo en la parte alta, y también algo por el lado de servicios. Pero preocupa un poco lo que está sucediendo con el sector construcción y con el sector de industria. Entonces, la foto no ha cambiado mucho, Pipe, en estos últimos 2 o 3 meses. La economía pareciese que ya tocó fondo. Nosotros en Alianza estamos viendo un crecimiento este año por lados del 1,8%, es decir, vamos a crecer 3 veces lo que crecimos el año pasado, y los sectores básicamente que ya hemos venido observando últimamente siguen siendo los mismos. Arriba agricultura, y abajo con preocupación lo que sucede con industria, y con lo que sucede con construcción. Entonces, eso digamos por un lado, por el lado local. De También, pronto, de pronto ahí hágale, David sí. agregarle que si llega a salir otro, pues ya cuando venga el dato trimestral, acuérdense que son dos ICES, que son los dos mensuales, y después el dato trimestral, que igual viene con un ICE, pero ya ese es el PIB. Si llega a salir un dato medio parecido, de pronto comienzan los ajustes de crecimiento, ¿no? De pronto es un poco más de 1,8, de pronto yendo hacia el 2, ¿no? Pues Pipe, fíjese que nosotros venimos de un crecimiento en el trimestre, el último trimestre que conocimos fue del 2,1. Estamos nosotros esperando que se repita otra vez el 2,1, pero lo que usted dice, o sea, si empiezan a salir datos un poquito mejores, pues aquí de repente todo el dato del año, ese 1,8, 1,7 que tiene el mercado, se puede convertir en algo más parecido a un 1,9. En cualquier caso, así usted mejor en el margen. Todavía la verdad es que Colombia está creciendo pues por debajo del potencial. Y eso en parte explica por qué el Banrep ha sido como tan incisivo con sus recortes de tasas durante todo este año, ¿no? Pues porque, claro, nos estamos recuperando un poco, pero estamos todavía lejos de ese potencial que debería estar por encima del 3%. Entonces estamos creciendo a la mitad de lo que una economía del tamaño de Colombia y con los fundamentales, digamos, históricos de Colombia debería crecer. Entonces, ahí le cuento y le dejo ese primer tema de actividad económica ya a corte del mes de agosto. También, Pipe, tuvimos noticias y eso generó mucho ruido aquí. Ahorita le voy a preguntar a usted qué opina al respecto sobre el tema fiscal. Y es que está avanzando con preocupación para algunos un proyecto de acto legislativo, está avanzando en el Congreso una reforma al sistema general de participaciones. Eso, digamos, mucha gente hasta ahora se está empezando a dar cuenta de qué se trata ese SGP. Y aquí les pusimos como un ABC muy sencillito para entender qué es lo que está sucediendo en el Congreso. Lo que sucede, Pipe, es que por iniciativa del mismo Congreso se quisiese cambiar el mecanismo a través del cual el gobierno transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar cosas como salud, como educación, como agua potable, etcétera, etcétera. En este momento, las transferencias que le hace el gobierno nacional central a las regiones está por el lado del 24%, y lo que dice este proyecto es que debería ser el doble, ¿sí? Que debería ir a buscar algo por los lados del 46-47% de aquí a un horizonte no muy largo, que es la preocupación, de aquí al 2035.
Entonces, eso implicaría que el gobierno, en general, que el país queda mucho más atado en términos fiscales, que tiene que hacer unas transferencias que van a ser el doble de las que se están haciendo ahorita y tendría unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista fiscal, porque la deuda y el déficit que actualmente están, digamos, en niveles que no son muy cómodos, pero pues todavía, digamos, usted los puede manejar, puede cumplir una regla fiscal, pues con este proyecto, si se termina afianzando, si se termina al final aprobando, pues los cálculos de algunas entidades expertas, y aquí les trajimos los números de la CARF, del Comité Autónomo de Regla Fiscal, es que ese déficit que hoy está por el lado del 5%, de aquí al 2035 se podría subir 3 puntos, de aquí a pasar al 8.2, 8.3% del PIB. Y la deuda que hoy está por los lados del 55, y ya uno dice, oye, es una deuda que ha crecido mucho, se podría convertir en algo cercano al 70%, 69%, y acuérdese que la regla fiscal le dice a uno que no puede sobrepasar el 71%. Entonces, digamos que allí estaríamos realmente en una situación bastante apretada en términos fiscales ante un proyecto que ha venido avanzando hace ya varios meses. Esto no es nuevo, pero hasta ahora, digamos, se le está dando un poco más de relevancia en medios, etcétera. Y que algunos dicen, oiga, este tema es lo que le está generando presión a los mercados. Entonces, vimos ahí unos movimientos fuertes, Pipe, esta semana del dólar, vimos ahí unos movimientos también fuertes de los TES. Y la pregunta que muchos clientes nos han hecho es, oiga, este tema de tercer piso, temas locales, al final sí le terminan metiendo ruido a los activos. Entonces ahí le va a preguntar, yo ya le conté la historia, como los antecedentes, y le quisiese preguntar, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cree que esto sí al final es lo que está generando esos movimientos? Bueno, digamos, lo primero es que es una medida, es tremenda, o sea, es supremamente agresiva y seguro transformaría al perfil de deuda del país y lo transformaría completamente en términos de la estabilidad fiscal. Es enorme. Yo siento que aquí esto es muy similar a la discusión de, oiga, ¿debe Colombia diversificar su matriz de generación de energía y exportadora? Y uno dice, sí, claro que sí, pero no al extremo de, no, entonces no hagamos nueva exploración, no llevar al extremo. Entonces, uno dice, ¿vale la pena discutir el tema de la descentralización? Sí, claro que sí, es un tema bastante válido. Pero cuando uno llega con ese tipo de propuestas que son al extremo y que son insostenibles, esto no se puede hacer, o sea, en el caso de que se diera tal cual, sería absolutamente explosivo, eh, pues se corre el riesgo de arrancar de una vez por el extremo. Alguien dirá, no, es que esto simplemente, lo bueno es que abre la discusión, pero yo no he visto que el tema de la exploración petrolera haya abierto discusión de nada, sencillamente se hizo y se dejó. Entonces no hubo ningún tema de atenuantes que uno dijera, listo, está bien, tú no quieres exploración, entonces hagamos un poco y hagamos esto, no, sencillamente no exploración y no fracking gringo y nada de nada. Entonces esto es un extremo grandísimo que de hecho no es impulsado directamente por el gobierno, o digamos que originalmente el mismo ministro de Hacienda ha planteado dudas acerca de la estabilidad fiscal, no tiene un sello pues de esto, pero sí es un riesgo enorme, uno lo deja ahí y uno se imagina que no debería pasar y que si pasa algo debería pasar más adelante en la Corte Constitucional, algo debe suceder porque es absolutamente insostenible, es como decir, eh, como de abrirle un hueco a una casa y decirle, vea, usted en los próximos meses en los próximos años, tiene que pagar esto el equivalente a un baloto y tranquilo que lo medio organizamos, no se puede organizar, es inmanejable. Entonces uno dice, pues bueno, ahora su pregunta, esto es inmenso, ¿qué hacer, qué hacer con los mercados? Y aquí volvemos a este tema de discutir de qué es lo que, como siempre, todos los temas financieros es multivariado, entonces uno al final como analista a veces en medio escoge la que más le suena a uno, y yo he insistido mucho, como nosotros somos entrenados para hablar del tema macroeconómico local, ¿no? Pues a la hora de cuál es la importancia de un analista colombiano, pues es que me explique a los gringos cómo funciona el tema colombiano y qué estamos viendo. Entonces, como nuestro gran valor agregado, entonces a veces le damos una relevancia que no tiene, sin decir que esto no es supremamente relevante, pero los mercados no, de una vez no van a tener la reacción de, ok, listo, asumamos que Colombia va a llegar al 70% de deuda sobre PIB en unos años porque eso ya es lo más probable. No, los mercados se toman su tiempo. Entonces yo veo a los analistas conectando de una vez el comportamiento de los TES y el comportamiento del dólar con este tema fiscal, como lo hicieron con este tema, bueno, de sostenibilidad fiscal, como lo hicieron en su momento cuando fue lo de la regla fiscal, como lo hacen repetidamente. Y nosotros en Alianza siempre le pasamos un filtro, y es el filtro de la región, es el filtro global. Y aquí ustedes lo que ven en la tabla es el comportamiento de los TES, que son los primeros números,
la desvalorización en TES, cuando las tasas suben, esa última columna que ustedes ven a la derecha son los puntos que se desvaloriza, que suben las tasas y finalmente eso desvaloriza el precio, o sea, los precios de los bonos caen. Y adicionalmente agregamos los bonos mexicanos y brasileños también de deuda local, como para que ustedes se den cuenta, pues que no hay diferencia. El movimiento brasileño es igual al mexicano, es igual al colombiano. De hecho, Brasil ha perdido más plata porque arrancó desde antes. Y le agregamos adicionalmente los bonos, los índices de deuda emergente, que también han perdido una plata enorme este mes. Y le agregamos los tesoros, que de hecho es la raíz del movimiento. O sea, la desvalorización de los TES para nosotros es los tesoros, que atraviesa la región y que coge a un grupo de países con problemas similares en este momento, algunos más fiscales que políticos. Hay una combinación, pero al final tiene un perfil ahorita muy similar en la reacción y todo es igual. Entonces nosotros no vemos aquí algo que uno pueda afirmar, como muchos analistas internacionales han dicho, esto seguro es el tema del sistema general de participación y esto es una barbaridad y vuelven a caer en lo mismo. ¿Y por qué es por qué es tan importante saber la razón? Porque uno al final dice, es que igual yo perdí plata, a mí me da la misma que usted me diga cuál fue la razón. Mm. Porque aquí uno sabe entonces cuándo debe comprar. Entonces, si yo creo que, como nosotros pensamos, que esto arrancó con la Fed y que la Fed sembró una semillita de reactivación económica y que no va a haber desaceleración y después llegó el empleo y ahora llega el tema electoral en el que dicen, no, sabe que Trump va a acelerar ese movimiento por sus políticas que está planteando, que ahora les voy a hablar. Entonces, uno ya sabe cuándo puede comprar y es cuando se frena este movimiento. Pero si uno cree que es el tema del sistema general de participación, nunca va a comprar test. Pues porque imagínense ese movimiento donde fuera material, donde se fuera a materializar, pues los test deberían subir 300 básicos. ¿Y qué pasó con el tema de la regla fiscal? Los problemas fiscales continúan y las deudas y lo que tiene que recortar el gobierno para el próximo año todavía continúan. Y fíjense que los test se valorizaron cuando después de que todo el mundo hizo el ruido de que era por el tema fiscal hace 3 o 4 meses, al final los test se valorizaron una barbaridad. Entonces es muy importante determinar cuál es el factor real, aunque haya unos factores ahí laterales que puedan ser importantes en algún momento. Ahora el mercado, los inversionistas también les cuesta descontar algo que arranque digamos, muy adelante. Nosotros somos unos pescaditos, ¿no? De esos pescaditos doraditos que dan vueltas y que uno ve a alguien y se le olvida cuando da la vuelta. Nosotros tenemos esa capacidad de concentración en los mercados. Entonces nadie va a estar diciendo, es que en 10 años, con la reforma pensional, cuando pasó, es que en 20 años va a haber una explosión de tema fiscal aquí en Colombia, entonces yo no compro test, no, hombre, nadie va a tener esa capacidad de concentración. Este tema es más prematuro, sucede antes de la reforma pensional, es grave, yo no estoy diciendo que no sea grave, pero es muy temprano para decir que eso está moviendo mercados ahora, de pronto en el margen esté moviendo algo, pero no logra haber una separación clara ahí. E insistir un poco, uno le debe correr al tema del sesgo de confirmación. Entonces, si yo creo que la cuenta corriente es importante para el dólar, voy a buscar que mi cabeza me convenza cuándo es que se coincidieron, así sea un ratico en algún momento y después en 15 años no coinciden. Y lo mismo pasa con esto. Si yo estoy convencido que el tema fiscal es el tema de los test, entonces voy a encontrar el momento en que suban los test para traer la noticia. Entonces, no es que no es importante, es supremamente importante, pero hay muchos elementos que tiene que terminar de pasar, que no sabemos si la diluyan, que no sabemos en la corte, que comience a implementarse en 2 años. Hay un montón de elementos que hacen que los mercados no vayan a reaccionar inmediatamente. ¿Por qué estás vendiendo? No, es que estoy vendiendo por el tema del sistema general de participación. Un momento ahí. Y no tuvo nada que ver los 50 básicos que tuvieron los tesoros este mes. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Sencillamente es importante, no es para minimizarlo, pero hay tantas cosas importantes a nivel interno y ninguna le ha hecho efecto durante el último año que ya deberíamos aprender a saber dónde están los balances. Y le voto la última, el riesgo país no se ha movido, el Ujú. riesgo país está quieto, para que uno diga, es que es el riesgo país el que se está moviendo, no, entonces no es esto. Pero igual no voy a decir que no es supremamente importante, que me parecería una catástrofe que terminara pasando. A mí me gusta empezarlo usted allá a ponerle un poquito Apoyarme, de... sí. Sí, yo termino súper estresado después de estos podcasts, me tengo que ir a relajarme. No, porque fíjese que usted mencionaba ahí ese tema, y bueno, nosotros presentamos con clientes una gráfica que gusta mucho y es cómo se ha venido subiendo Pipe el déficit y la deuda fiscal, no este año ni el pasado, sino los últimos 15 desde que nos inventamos la regla fiscal. Y todos los años usted sacaba el marco fiscal de mediano plazo y decía, señores, hoy tenemos un déficit o una deuda de 35, tranquilos, en 10 años va a ser 25 del PIB. Pasan 2 años y dice, bueno, ahora estoy en 30, pero no se preocupe, en 10 años llego a 25. Pasan otros 3 Doritos y usted ya va en 50 y dice, tranquilo, en 10 años sí me voy mejorando. O sea, siempre es la promesa de me voy a portar bien, pero nunca se ha portado bien y eso, Pipe, no ha sido el impedimento para que entre o para que saquen plata del país. Es
es como los ojos al balón, ¿no? Que tanto discutimos. Alguna vez un analista de estos de crédito internacional le preguntaban eso en un evento local y él decía, pero bueno, es que ustedes porque le decían, es que se va a romper la regla fiscal y entonces es el fin del mundo, no podemos romperla. Y ellos decían, ustedes con regla y todo, cada vez que me dicen algo, lo terminan incumpliendo. La mayoría por temas globales. O sea, yo no diría que si hay que darle un peso a la situación actual es que no hay un tema global para estar pasando aceite. O sea, ¿qué pasa si llega a haber un choque global? Porque estamos pasando aceite ahorita que no lo hay. Estamos es como gastando mucho y bueno, y no nos animamos a subirle al diésel porque es un camello. Ahí son los errores. Entonces yo sí entiendo que la situación actual es diferente. No deberíamos estar pasando aceite en este momento. Pero el analista de afuera simplemente ve un país que ha cumplido unas cosas y otras le cuesta y no se descamisa porque vamos a incumplir la regla fiscal sabiendo que igual todo eso es importante. No estoy diciendo que no. Pero es que en el margen hemos seguido agrandando deuda, ¿no? Es Mm. como la regla fiscal es, qué sé yo, no me voy a gastar más en el más de 20.000 pesos en el almuerzo y usted la cumple, pero eventualmente sus deudas con el banco Claro. siguen creciendo, entonces no sé, por otros lados lo Está está metiendo haciendo, entonces bueno, todo ese mugre bajo el tapete de sí, repente. sí, sí. Y en un contexto en el que todos también se han venido endeudando más, ¿no? Que es también lo que ha venido sucediendo estos últimos años. Pero venga, yo le voy a dejar ese tema ahí para no seguir atormentándolo. Y ahora vamos a movernos, si le parece, al tema global. Y ahí ya para ahorita darle la palabra y mirar temas globales que están también muy candentes estos últimos días. En el tema global, déjeme lo empato con una actualización del Fondo Monetario, en donde usted sabe que de manera trimestral se reúnen todos estos expertos y nos dicen hacia dónde se imaginan que van los números en materia de crecimiento económico para el planeta. Y lo que nos señalan es, aquí en esta última actualización, es que el mundo, pues este año va a crecer más. Antes nos habían dicho que el mundo iba a crecer por lados del 2,6, perdón, y ahora nos están diciendo que va a crecer por lados del 3,2, es decir, una mejoría sustancial. Y para el siguiente año, para el 25, ya que ahora pues tenemos muchos clientes conectándose también a este podcast y pensando en esos números de crecimiento, etcétera, etcétera, también nos dicen el mundo le va a ir mejor el próximo año y a varias economías les va a ir mejor. Movieron el número del 2,7 para el planeta al 3,2. Particularmente, Pipe, el mundo le va a ir mejor porque a Estados Unidos le mejoraron las previsiones. Antes se estaba esperando que este año la economía gringa creciera por lados del 2,5 y ahora se habla de un crecimiento por lados del 2,8 y el siguiente año también lo mejoraron 0,4 pasando del 1,8 al 2,2. Es decir, aquí al planeta le está yendo mejor porque a los gringos les está yendo mejor. Los europeos siguen bastante enredados con crecimientos por debajo del 1% este año. El siguiente, algo también, para ser sincero, mediocre en materia de crecimiento económico. Y en emergentes, pues llama la atención que seguiremos creciendo por lados del 4%, pero América Latina sí decepciona un poquito, porque en América Latina vamos a crecer la mitad de lo que crecerían los emergentes. Vamos a crecer este año por lados del 2 y el siguiente año por lados del 2,5. En ese combo de América Latina también es interesante, y aquí ya le voy a ceder la palabra, lo que cuentan de dos o tres países grandes. Uno, Brasil, digamos, le están bajando de manera fuerte la previsión para este año. Fíjese que Brasil lo estaban pronosticando que siguiera creciendo por lados del 3%. Ahora dicen, no señores, Brasil ya más cercano al 2% y el siguiente año también por lados del 2%. México también le están desmejorando la previsión de crecimiento, ahora por debajo del 2%. Y a Colombia, que ya pues aquí para cerrar, pues nos siguen diciendo, ustedes van tal vez recuperándose, que es la historia que yo le contaba con el ICE, pero todavía lejos del potencial. Este año algo por lados del 1,5 y el siguiente año subiendo un punto, pero todavía sin poder sobrepasar ese 3%. Entonces, en resumen, Pipe, ¿qué le diría? El mundo creciendo un poco más, apalancado por Estados Unidos, emergentes de repente ahí con China jalonando con todo ese impulso reciente, aunque no es la China de antes, no es la China del 10-12%, es la China del 5%, y en América Latina crecimientos, digamos, tenues, con un Brasil y con un México creciendo más poquito, y un Colombia ahí intentando recuperarse de ese año nefasto que fue el 23, con el crecimiento más bajo por allá desde el 99, si usted le quita la pandemia. ¿Cómo ve usted esa actualización? Pues digamos, hay un desbalance, ahí le cambio el número de Brasil, es un poquito de mejora, ¿no? Es del 2,2 al 3 y el de México sí Sí, es de deterioro. Latinoamérica no se ve bien, pero me llama la atención ese desbalance de ahora México comenzando y ellos mencionan la incertidumbre que se está comenzando a generar a nivel institucional. Comenzamos a tener un problema por México, que es lo que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Es ver
qué tanto esa corrección mexicana debe comenzar a afectar a toda Latinoamérica, digamos, así no sea directamente en crecimiento, sino en percepción de riesgo. Entonces, sí, eso es un contraste enorme, que a nosotros no nos cae bien esta mezcla. Esta mezcla, por supuesto, nunca le va a caer, si es filosofía de Pambeleado, nunca le va a caer, es mejor que le pronostiquen más crecimiento que menos, estamos de acuerdo, pero no Mejor ser solamente nos rico que pobre. pronostican, sí, nos pronostican menos crecimiento, y le pronostican más a Estados Unidos. Y esa combinación es la que yo he insistido mucho, que uno le iba haciendo fuerza a Estados Unidos durante 10 15 años, y la verdad, no, entre mejor le va a Estados Unidos, más se mantienen esas brechas de inversión, en donde Estados Unidos acapara el flujo y donde el dólar no puede cambiar de tendencia. Entonces, yo a veces me encuentro a la gente haciéndole barra a Estados Unidos, y yo he tratado de explicar, llevamos 15 años con unos desbalances de inversión muy bravos, de dólar fuerte, de Standard & Poor's subiendo y el resto estancado, y este tipo de situaciones no ayudan. Y por eso, esto se le suma a este tema del FMI, pues que no, para mí no mueve mercado, es más como, sencillamente es más como un recuento, y le resalta a uno donde tiene que estar fijándose, ¿no? El problema mexicano, la debilidad, la fortaleza gringa, la debilidad como Colombia en general en los 2 años. Esas cosas son interesantes, pero no es que esto sea nuevo para los analistas de cada país, porque ellos llegan y más o menos van un poquito más tarde, pero a los que no cubrimos todo el mundo, nos cubre el resto de datos que quisiéramos ver cómo está el tema. Entonces esto llega en un momento en que tenemos todo un mes en que el mundo se cambió el chip y está preocupado por el tema de si Estados Unidos no se desacelera, entonces ¿para dónde va a ir el dólar? Para arriba. ¿Para dónde van a ir los bonos? Pues para arriba, porque entonces la Fed no va a bajar tasas, y ya hay una expectativa de que la Fed solo baje 25 y 25. Cambió el mundo de los dos cincuentazos que se estaban esperando hace un mes. Entonces octubre se ha vuelto bastante sombrío, eh, por una noticia que debería ser optimista, ¿no? Porque Estados Unidos le va a ir mejor. Y fíjense cómo inmediatamente se vuelve sombrío, porque el tesoro sube y todos estamos endeudados vía la tasa gringa de interés, y el dólar sube y pues todos debemos dólares, y entonces comenzamos a apretarnos por una noticia que debería ser positiva. Obviamente es mejor esto a que haya recesión, probablemente sí, pero que no se desacelere. Se necesita una desaceleración de Estados Unidos para poder aliviar un poco las presiones de tasa de interés que ha tenido todo esto, todo el mundo. Y esto, toda esta situación que vivimos en los mercados y que la volvimos a vivir esta semana, ¿qué pasó esta semana? Volvieron a vender bonos, volvieron a comprar dólar, y ya las acciones, que eran como el sitio que donde más o menos estaba viviendo bien, porque por estas expectativas de crecimiento, comenzaron a sufrir también, porque ya una subida de tasa de interés tan agresiva y de dólar comienza a hacer tambalear las acciones muy poquito, pero igual las hizo tambalear. Entonces tuvimos una semana, llevamos todo un mes, todo octubre, de bonos, de tasas de interés hacia arriba, de dólar hacia arriba, y ahorita la última semana ya hay un poquito de turbulencia en el mercado de renta variable, todo cortesía de la semillita que sembró la Fed, de tranquilos, que aquí no hay desaceleración económica, llega el empleo y eso fue como echarle agüita a la semillita, llegó la inflación y la semillita sacó hojas. Las probabilidades, que es el tema que yo quería ya meterme ahí, las probabilidades de elecciones, que es mi tema para terminar lo de la semana, comenzaron a cambiar, y ahora Trump le comienza a sacar una buena ventaja a Kamala Harris, que ni idea si esto va a terminar así. Pues, no voy a animarme a decir es que Trump va a ganar seguro, pero el mercado reflejó esto también. Y la diferencia entre Trump y Harris, que pues hay muchas diferencias como para resumirlas en un segundo, pero Trump es bastante agresivo con el tema de tarifas, y eso, pues eso no lo tiene Harris. Quiere poner 10% de tarifas general eh, a todas las importaciones que tenga Estados Unidos, a todas las exportaciones del resto del mundo, y le quiere poner 60% de tarifa a los chinos. Entonces es supremamente agresivo, eh, que por un lado es muy inflacionario, entonces le suma más a la idea de, oiga, y entonces tenemos problemas con los bonos o problemas con la inflación, porque no hay una desaceleración, y adicionalmente tienen unos descuentos que quiere hacer en términos de tributación, que sería mayor crecimiento económico. Entonces el discurso de Trump de casa es como, es que yo no sé mucho yo siempre doy ejemplos de cosas que no sé, de colores, no me sé la mezcla de colores, y ahora de agricultura tampoco me sé, pero bueno, el abono, llega el tema de Trump y es el abono para la matica que estaba creciendo muy bien, y fortalece esta idea de que hay un problema con los bonos y hay un problema de fortaleza de dólar, y eso se terminó viviendo esta semana, y se le suma al problema que ya venía en la región, que el dólar venía muy fuerte, y complica más la situación que finalmente se reflejó en el dólar. Entonces, la noticia interesante a nivel global es que llega esta cereza al postre, que tampoco sé de cocina, pero llega la cereza al postre,
de la idea de que hay un problema o que puede surgir un problema si no hay una desaceleración económica en Estados Unidos importante, y puede haber un problema vía menos estímulo de tasas, y puede haber un problema ahora inflacionario vía adicional por la reactivación económica y vía Trump con sus políticas puntuales que pueda tener, que traigan precios. Obviamente lo de Trump también se lee como un juego de póker. Dicen, pues esto que va a hacer Trump no lo va a terminar haciendo, solamente su propuesta igual lo irá diluyendo a medida que, si llega a ser el presidente, a medida que vaya pasando. Pero ese fue el tema global, que se le unió a las preocupaciones globales que ya vienen durante un mes y que le caen a la región latinoamericana con sus rollos de siempre, con sus rollos, eh, sobre todo de crisis mexicana, ¿no? Y crisis brasilera, que explica para mí el 80% de la devaluación, o 90% de la devaluación colombiana. Pero venga, Pipe, yo le pregunto, porque esta sí es la pregunta obligada en todas las reuniones, es, oiga, pero con Trump, entonces es otra cosa, con Harris es otra cosa, pero ustedes dicen que lo político al final es como, lo hemos vendido muy bien así, no es como un choque simétrico que de repente usted sube, baja, pero vuelve otra vez como a las tendencias, a los fundamentales, hacia dónde van las tasas, hacia dónde va la inflación, hacia dónde va el empleo. Aquí volveremos a contar esta historia, de pronto es un tema más coyuntural y los Sí. fundamentales son los que importan. Sí, o sea, la regla, o sea, la frase con la que uno va a arrancar siempre es para el tema de los mercados, y lo que uno logra ver en los mercados, ¿no? Que son los próximos 6 o 12 meses, ya el resto es carreta, es lo político no importa. Esa es la frase, lo político no importa. Incluso cuando ganó Trump, pues no importó lo político. Y todos los discursos que se habían hecho previos, que lo podemos comentar de pronto en un nuevo podcast, Sí. no se materializaron. Entonces, por regla, lo político no importa, y hemos dicho, a no ser de que usted llegue con unas propuestas supremamente transformadoras y tenga el respaldo para hacerlas. Por eso discuten mucho si Trump o Kamala van a tener del lado del Congreso, y la respuesta es no, que va a ser un Congreso muy cerrado, entonces tampoco es que se pueda materializar mucho. Entonces la respuesta es lo político no importa, obviamente. eh, entonces no me devuelven la frase para entonces en Colombia no importó, claro que sí, porque ahí se tenían las propuestas transformadoras y se tenía en principio, un acuerdo nacional de ir empujándolas. Y ahí sí importó en México, claro que sí, en México hubo elecciones, y al segundo, estamos hablando de las 3 semanas, aprobaron la reforma de la justicia, que es una barbaridad. Mm. Entonces, cuando usted logra, tiene el material para hacerlo y es súper suficientemente trascendental, importa. En este caso, no, yo no creo que el tema gringo, yo creo que es más todo lo que le acabo de decir, ¿no? Todo ese discurso de los impuestos y todo, es un tema que se ajusta a lo que ya se estaba viviendo, que era unas ventas de bonos y un miedo de que haya crecimiento económico y que haya inflación, que es un miedo real. Pero lo que importa es entonces la tasa de desempleo, lo que importa es los datos de inflación, eso es lo que importa realmente. Así que yo reduciría la importancia de Trump, y Harris hasta que sean elegidos. Y ahí el mercado no le va a parar más bolas, y se va a concentrar en lo fundamental. Bueno, listo, súper. Yo creo que ahí cerramos, Pipe, entonces lo local, lo global de nuestro vaso medio lleno y medio vacío, y le voy a proponer que nos movamos ahora hacia nuestra segunda parte del podcast, que es la receta técnica. Y aquí fue que lanzamos un documento esta semana muy chévere, los test al final del arco iris, que hablamos un poquito hacia dónde se deberían mover estos bonos colombianos, suponiendo spread, suponiendo hacia dónde va la tasa del Banrep, suponiendo hacia dónde se van las principales variables, digamos, MAC. Entonces, no sé si le parece si contamos esta historia, que es un poquito enredada, ¿no? Pero yo creo que aquí vamos a hacer ese esfuerzo pedagógico para contar hacia dónde se deberían mover. Sí, digamos que, en principio ya solamente hablar de test ya perdimos a la mitad de la audiencia, porque la verdad, pues la gente le interesa el dólar, la economía, pero los test es algo muy específico, es muy importante para Colombia, pues la liquidez que se maneja, eso es la deuda interna del gobierno colombiano, ¿no? La liquidez que se maneja es supremamente importante, los portafolios en Colombia dependen de esto. Los portafolios de los fondos de pensiones, la mitad está en esto. Entonces es un activo supremamente importante. Sus deudas, cuando ustedes van a pedir deudas a un banco, pues ahí arrancan pensando en dónde están los test. Entonces son muy importantes, pero yo sé que, es bastante abstracto, ¿no? Son los tesoros colombianos. Y la idea es tratar de pronosticar hacia dónde van. En medio de estas tasas de interés que han bajado tanto, piensen en unos CDTs que estaban pagando 17 y ahora no, ahora le pagan el 8. La pregunta es, ¿qué va a pasar hacia futuro? Y los test es el mejor predictor de qué va a pasar con los CDTs, sabiendo que pues los test, la deuda del gobierno pues tiene un perfil mejor de crédito que lo que puede tener un banco, bueno, en Colombia. De todas formas tienen que pagar un poco más. Pero véanlo así, a ver si de pronto le cogen un poco de interés a una historia.
Y esa es la primera parte difícil. La segunda parte es que la historia es enredada. Entonces, para más cuentos es difícil, pero bueno. Lo que hicimos acá nosotros es simplemente, primero preguntarnos qué ha pasado con la deuda del gobierno, qué ha pasado con los test en general. Porque acá hay un discurso interno de es que el Banco de la República no ha querido bajar tasas, entonces nos tiene las tasas, todas las tasas altas, y es culpa de ellos el tema de la desaceleración económica y todo esto. Y yo quisiera plantear como, como un primer mensaje y es, todo eso no es verdad, absolutamente no tiene nada que ver y la mejor forma de mostrarlo es viendo los test, que como les digo, los test es realmente, el Banco de la República, y eso lo decía Roberto Steiner, el director del banco, en una conferencia esta semana, él decía, es que nosotros definimos la tasa a un día. De ahí en adelante hay un montón de tasas en el mercado, ¿no? Las tasas de los ustedes, las tasas bancarias, las que le cobran entonces ya al consumidor directo o a una empresa y el que cobran a ustedes en tarjeta de crédito. Hay 1000 tasas en el mercado, pero obviamente el Banco de la República con su tasa a un día plantea digamos, un ancla para el resto de tasas. Entonces lo que nosotros hicimos en este ejercicio, para no enredarlos muchísimo en temas de las gráficos, es nos preguntamos qué está pasando con los bonos corticos del gobierno, o sea, los bonos más seguros que vencen más rápido, que es la verdad para mí es el ancla más grande, porque es donde arranca el gobierno a endeudarse a corto plazo, a 1 o 2 años. Eso es el mejor indicador para unos CDTs. Ahí es donde está esa tasa, súbale un poquito y ahí están los CDTs. Y ahí en adelante, pues usted tiene la deuda de corto plazo, le refleja muchísimo más. Entonces, nos comenzamos preguntando qué ha pasado con esos bonos de corto plazo de Colombia, a qué han reaccionado en términos de su comportamiento. Y esa es la línea roja que está ahí a la izquierda en el primer gráfico, mostrando cuánto está pagando un test colombiano en tasa real. ¿Qué quiere decir en tasas reales? Quítele todo el tema de la inflación, el efecto de la inflación. Y esos test de corto plazo, los test de 2 años, la deuda de 2 años está pagando 274 puntos por encima de inflación. O sea, está la inflación, no sé, está el nivel de inflación, que puede estar al 5,8 y usted le suma 274 y ahí encuentra al primer test importante, la primera deuda colombiana importante. Pero el mensaje aquí más interesante ¿es 274 mucho o poquito? Es porque a mí me dijeron, por ahí me dijeron que es el Banco de la República el que tiene esos bonos, todas las tasas de interés altísimas y el banco no ha querido bajar tasas de forma dinámica y todo eso, ¿no? Eso le contaron a uno y todavía tiene las tasas al 10,25. Entonces, estos bonos, que están muy por debajo del 10,25, por supuesto, lo que han hecho es no pararle bolas al tema del Banco de la República. Estos bonos han estado, es la línea roja, hoy están a 274 puntos y en los ciclos anteriores en que el Banco de la República bajó tasas, porque siempre comienza a bajar tasas y bueno, y ahí cuando comienza a bajar tasas quiere decir que la inflación está bajando y estos bonos no pueden bajar a la misma velocidad de la inflación, entonces comienzan a inflarse y por eso los 274 puntos, porque comienza la tasa del bono a ser un poquito por encima de la inflación, un poquito por encima de la inflación, no tiene ninguna elemento diferente a los ciclos anteriores. Así es que el Banco de la República tiene en este momento su tasa de interés muy por encima de la inflación, a 5% por encima de la inflación, o sea, en tasas reales. No le importa el mercado de test. El mercado de test está haciendo el trabajo de siempre. ¿Y es para dónde va la inflación? Yo la persigo a los mismos 200, 300 básicos que lo he hecho siempre. Yo creo que estoy tratando de decir es algo muy importante. Y es que las tasas de interés, las más importantes en el mercado, a las que se financia el gobierno, han actuado absolutamente en línea con la inflación sin importarle dónde está parado el Banco de la República, al punto pues que hace rato estos bonos cortos están por debajo de tasa del Banco de la República. Entonces de primerazo yo niego el tema de, es que si el banco hubiera bajado más rápido, entonces estas tasas estuvieran más bajitas, no, esas tasas estuvieran ahí porque lo que han hecho las tasas del gobierno es perseguir a la inflación y han seguido en línea la inflación como en los ciclos anteriores. Entonces, tengan en cuenta ese mensaje que es supremamente poderoso. Obviamente, lo que le dice a uno también es, entonces el Banco de la República no importa, pues de pronto importa en el sentido en que lo que están haciendo los agentes es pensar que no ha cambiado, que la inflación sí se va a estabilizar y que hay que perseguirla a una distancia como se ha perseguido siempre, a la misma distancia. O sea que lo que podría reflejar es no es que no importa, sino todo lo contrario, que hay muchísima confianza en que esta situación es igual a las anteriores y que la inflación se va a estabilizar de nuevo. Pero le quita todo el tema, es que el banco me tiene las tasas altísimas porque no es verdad, no las tiene altísimas, el mercado hasta las tiene tan altas como las debe tener en estos momentos en que la inflación va para abajo y no hay seguridad de que la inflación todavía está por debajo del 4%. Número uno. Y número dos, lo que hacemos es buscar, ok, nosotros tenemos unas proyecciones de inflación, la inflación nuestra es que va para el 4% a finales del próximo año, que es una inflación bastante estándar. Aquí David no se la está jugando, no se está tirando haciendo un clavado Paracaídas.
Sí, en términos olímpicos se está haciendo un clavado de los sencillos para hacerla bonita y porque eso es lo que le da también, no es que quiera hacer el clavado especial. Pero con esa senda, entonces uno puede decir, ok, en términos históricos, castiguemos, supongamos que realmente se va, la separación entre el bono y la inflación va a ser lo más alto que ha sido en términos históricos ahí desde el 2008 y nos da 391 básicos y al final lo que dice este ejercicio, al final lo que dice es, vea, nosotros pensamos que esos bonos pueden estar entre el 6% y el 7,70 a finales de diciembre del 25. ¿Qué quiere decir eso? Que los test, póngale que al final van a parecer muy parecidos a estos, los test cortos, van a comenzar a bajar hacia esas tasas. O sea que lo que le dice este ejercicio es, oiga, es como buen negocio seguir comprando test al 9 o al 8 y si el estrés continúa, porque más adelante los va a conseguir a peor tasa. Y lo que estamos haciendo es, estamos haciendo el supuesto que el estrés de tasas, el estrés de separación entre la inflación y los bonos, va a ser similar al de los últimos 15 años. ¿Y por qué lo estamos haciendo ese supuesto? Porque ahorita está siendo similar, exactamente igual que antes, sin importar que el Banco de la República tenga amarrada la tasa de interés. La ha bajado mucho, pero la tenga amarrada en términos reales. Entonces ahí, después hacemos otros ejercicios para decir, bueno, esos son los bonos corticos, ¿qué pasa con los bonos largos? Y ahí nos dan unos rangos también en que los bonos largos, los 3 a 10 años, podrían negociarse en el peor de los casos al 10,70 y esos bonos están al 10,50. Entonces ahí la conclusión nuestra es, de pronto no es tan mala idea un bono largo al 10,50 porque asumiendo que todo salga mal hasta diciembre del 25 estarán al 10,70, así que nos da una buena situación. Y la parte final del ejercicio, que de hecho aquí ya los invito a ver el documento en algún momento porque se va complicando más, ¿no? Si no los enredo ahorita, venga, los enredo después. Y hace un ejercicio de básicamente cómo están los bonos en dólares en Colombia. La gráfica de abajo compara los test colombianos que están pagando el 8,55 y qué pagaría si usted quiere comprar un test colombiano o quiere comprar un bono colombiano en dólares y cubrirlo. Uno puede comprar un bono en colombiano que le va a estar pagando en dólares y uno pues tiene que ser sofisticado el inversionista y lo puede volver esa plata en pesos con una tasa y una tasa que uno la puede volver en pesos. Y está pasando algo muy interesante. Yo les estoy diciendo, hay una oportunidad de inversión al 8,55 porque eso va a terminar bajando al 6 o al 7, pues la oportunidad es mucho más grande en dólares porque usted puede hacer un negocio que le termine pagando 10,40 hoy. Usted compra el bono y lo cubre los flujos y termina pagando más la inversión en dólares cubierta que en pesos. Y bueno, esa separación es muy atípica, es parte de la reacción que ha habido de aversión al riesgo reciente, donde Colombia se califica como un país doble más, pero parece más un país doble menos. Pero ese hueco también sirve para hacer unos pronósticos de hacia dónde podrían llegar los test asumiendo las sendas que tiene la Fed y el Banco de la República y al final nos da muy parecido, nos dice, oiga, digamos en esta situación los test corticos podrían llegar al 7,25, que es muy parecido al ejercicio inicial y bueno, al final lo que les cuento aquí ya para resumir esta historia que me sudan las manos por el tema tan complicado que es para públicos en general y es, número uno, no es el Banco de la República que tiene las tasas arriba, es la inflación. Y cuando la inflación baja, pues las tasas se quedan a una distancia que no es diferente a la que ha pasado antes. Número dos, nosotros seguimos teniendo expectativas a no ser de que hay un nuevo choque de inflación que yo no puedo adivinar eso, ni David lo puede hacer, yo no puedo adivinar que de repente algo va a llevar el dólar a 5.500 y entonces pues viene un nuevo choque de inflación y todo esto va a fallar, o que hay un petróleo arriba de $100 y hay un choque de inflación en Estados Unidos, no sé, asumiendo un entorno relativamente estable, hay todavía una expectativa de que los test se valoricen más y que los CDTs sigan siendo una buena oportunidad de inversión ahora. Y adicionalmente, si uno lo mira desde el punto de vista de la expectativa de lo que va a hacer la Fed el próximo año, que baje tasas al 3,5, y que nosotros terminemos bajando tasas no sé, a un lugar cercano al 5,5 o algo así, hay todavía espacio para que se valoricen esos test vía los Yankees. Entonces ahí termino porque ya más me enredo más. O sea, creo que hasta ahí llega mi capacidad de Está, resumen. no, está súper bueno, yo creo que quedó muy claro eso y con ese resumen yo creo que mejor. Pipe, yo solamente le preguntaría para hacer la cuña, ¿no? Y es, oiga, si usted ve valor en este mercado de renta fija, en este mercado de bonos, muchos de los productos que nosotros ofrecemos, pues en Alianza están o tienen esa exposición. Y allí pues habría también valor de cara a, a lo que sería la rentabilidad de los clientes, ¿no? Claro, o sea, octubre ha sido un mes difícil, ¿no? Ha sido un mes de desvalorizaciones y ya les dijimos, para nosotros
es una desvalorización importada, viene de Estados Unidos y pasa por la región y llega a Colombia, no es un tema interno. Entonces nosotros creemos que hay una oportunidad y nosotros mismos como managers queremos comprar esta oportunidad. Eh, Así que obviamente, claro, si llega un dato de empleo de Estados Unidos y vuelve a salir bueno Estados Unidos, entonces este pedazo de tiempo se va a prolongar más. Pero estas metas que son muy, ustedes las ven históricamente, se ajustan mucho a la meta de inflación. Yo creo que van a llegar sí o sí, o sea, a no ser de que la meta de inflación se cambie. Entonces, estos Claro. temas coyunturales de la Fed, de Trump, de cualquier cosa que ustedes quieran sumar, que son importantes en el corto plazo, al final lo importante es para dónde va la inflación. Si no hay algo que afecte la inflación, acá hay una oportunidad de compra. Ya sea es ahorita mismo, a finales de octubre, o como les digo, si sale un dato, si Estados Unidos sigue fuerte, pues entonces será en algún momento de noviembre. Pero sí creemos que hay una oportunidad aquí para invertir en fondos de corto plazo y espacio de valorización para el próximo año. No, listo, yo creo que quedó súper claro y ahí hicimos hasta la cuña, yo creo que Nos estará pusimos pendiente el nuestro sombrero de vicepresidente. vendedores, sí, Sí, nuestro vicepresidente de inversiones, total, Ricardo contento. Pérez. Ok. Pipo, yo le propongo que nos movamos de la receta técnica al meme de la semana. Y este meme sí que me gustó mucho, me dio bastante risa, que es el análisis técnico de los cerros orientales en Bogotá. Entonces ahí vi que usted tiene varios datos y por qué Sí, vamos a hablar venga, de... aquí me toca, que mi celular los tengo anotados porque no soy tan, no tengo tanta información. Y Pero no, bueno, aquí yo, es solamente hablar un poquito, queremos hablar un poquito de dólar, ¿no? De nuevo tocar el tema del dólar. Y queríamos como tocar así de ladito el tema técnico de lo que se está viviendo ahora, que es un tema muy, muy sencillo para nosotros. En realidad, en Alianza, yo uso mucho el tema técnico. Y el tema técnico para mí tiene que ser algo sencillo, algo, ¿no? Aquí es simplemente hacer el chiste de hagámosle el análisis técnico a los cerros orientales y entonces uno hace un stop cuando medio llega a Monserrate porque dice rompe la tendencia y coge para abajo la montaña y después uno debería comprar ahí donde esa línea blanca se rompe arriba porque se va a armar la otra meta de la montaña donde está esa estatua de la Virgen que nadie conoce su nombre en Bogotá, pero bueno, yo creo que toda la gente lo conoce, pero yo no lo conocía muy claro, que es el no, Cerro de Guadalupe, y que de hecho tenía unos datos de una vez porque como mi ignorancia era tan grande, entonces dije, bueno, pero ¿qué pasa con el Cerro de Guadalupe? Entonces la Virgen de allá arriba no es la de Guadalupe, sino es la de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Pues eso yo no lo sabía. Se llama Guadalupe porque los españoles la pusieron ahí hace 400 años, le llamaron en nombre de la Virgen, una Virgen que ellos tenían, hace 400 años pusieron una cruz allá arriba mientras estaban armando la ciudad, ese santuario de Guadalupe que yo no he ido y hay que ir como buen bogotano, claro. duró construyéndose 100 años, donde participaron presos para su construcción. La capilla se ha destruido 4 veces por terremotos, que entre otras cosas hay que darse la bendición porque aquí terremoto en 1740, en 1780, en 1820, en 1920. Eh, Estamos cerca. Si no, uno sigue esos patrones históricos, estamos, ese análisis hemos técnico. sacado barata en términos de terremotos. Eh, bueno, y la Virgen mide 15 metros, no, o sea, me dieron ganas de ir allá. Y los indígenas le dicen al Cerro de Monserrate el pie del abuelo y al de de Guadalupe el pie de la abuela. Entonces ahí les llené información que me tocó leerla porque no me la aprendí bien. Para sustentar este análisis técnico. Sí, entonces aquí uno ya sabe aquí comprar dólar, obviamente. Entonces, bueno, la idea en general es, para echar la cuña del tema del análisis técnico, para mí el análisis técnico es una herramienta muy importante. Yo creo que uno tiene que, para hacer análisis técnico, para mí, uno tiene que saber muy bien los fundamentales para hacer análisis técnico. O sea, yo no creo que uno lo va a hacer puro, seguro que habrá gente muy dura que lo hace, pero si uno maneja bien los fundamentales, entonces puede llegar. Es como, hay que hacer un curso de manejo de fundamentales, que hicimos fundamentales, el man que sabe muy bien qué pasa con las compañías, el tipo como David que sabe muy bien qué pasa con la macroeconomía del país y el gobierno, y listo, si uno lo maneja bien, entonces póngase a trazar rayas. Y ahí para mí es completamente válido. ¿Qué hacen las rayas finalmente? Las rayas es un reconocimiento de ignorancia y es humildad finalmente. Yo trazo una línea porque hay un montón de cosas que la gente como David no sabe, o la gente como Camilo en Acciones, o Alejandro no sabe, o Guillermo, bueno, todo nuestro equipo, hay cosas que no pueden superar. Entonces hay un momento en que la línea me puede ayudar a superar esa ignorancia. Y digo humildad porque una vez el analista técnico es humilde y dice, yo no, este tema es muy complejo, yo no entiendo.
Entonces yo me voy prefiero más esa gente que los otros que dicen es que esto de hacer rayas es una locura porque yo me sé el balance de Ecopetrol de lado a lado Ujú. y yo sé dónde están construyendo carreteras, entonces yo sé para dónde va el precio. Y esa soberbia que trae el análisis fundamental es muy peligrosa. Entonces los dos son supremamente, infinitamente importantes y como yo le digo, yo creo que uno no puede aprender análisis técnico si no pasa por el curso fundamental primero. No debería, para mí, pero de Ujú. nuevo, pues yo tampoco tengo la verdad revelada, pero los fundamentales y la mayoría pues lo miran a ustedes rarísimo. Pues, ¿cómo va a definir? O sea, eso no es una carreta chévere. ¿Y cómo va a ser una carreta vendedora para un cliente que yo le diga que compre Copetrol porque rompe esta raya en lugar de compre Copetrol por el dividendo y por el skate y por el... eh, entonces, bueno, pero digo toda esta carreta porque hay un espacio para decir la carreta y no más y nosotros le paramos bolas a ambas herramientas y en medio de tratar de ser humildes porque nadie es humilde en este negocio, ¿no? Todos somos unos súper pues hablamos del futuro como si de verdad lo conociéramos, esto lo mantiene un humilde y trazar una rayita y decir eso, y yo sé que varias gente del sector cuando yo trazo rayas me mira como usted debería poder hacer algo más que eso, pero ahí termino. Eh, y sencillamente es como para decirles cómo está la situación en temas del dólar. Y aquí, en temas de la dinámica del dólar, ya podemos pasar al siguiente slide. Básicamente, lo que estamos llegando en este momento del año es que tenemos todos los micos organizaditos para la foto. ¿Qué quiere decir esto? Que el real brasileño está tratando de romper los máximos del año, que el peso mexicano está tratando de romper los máximos del año, que el peso chileno, si bien no son los máximos del año, son los máximos del semestre, que le ha pegado 4 veces tratando de romperlos. Entonces, digamos que la dinámica para poder determinar si Colombia se va a meter un viaje arriba de 4.300 serio, que ya está por encima de 4.300, pero si va a hacer un viaje a 4.500 o 4.600, va a depender mucho de que estos micos rompan o no la foto y sería en manada. O sea, los micos cazarían en manada y Colombia no va a poder tener ese movimiento. Y al ver uno esta dinámica de todos al máximo, uno evita meter y comenzar a preguntarle a David si es que, pues, que es por el sistema general de participación o que si es por eso que seguramente algo de incertidumbre puede estar generando. Si ven ustedes, Colombia sí está haciendo nuevos máximos, sí rompió el 3.300, pero es en el margen, el movimiento es regional, el movimiento del dólar es regional y es global. Y primero fue regional por México y después se volvió global después de que la Fed nos botó esa bola curva y nos dijo aquí no hay problemas de crecimiento económico y entonces todo el dólar frente al resto de monedas en el mundo está subiendo. Entonces, ¿qué viene la próxima semana, las próximas semanas? Es determinar si estas monedas pueden hacer nuevos máximos. Esto que ustedes ven ahí no es que Colombia esté devaluándose más. Brasil y México se están devaluando casi 18%. Colombia se está devaluando 12%, la línea roja. O sea, Colombia lo ha sacado barato y México, bueno, y ustedes ven ahí, alcanzan a ver el número de Chile, es 8%. Chile y Colombia lo han sacado más barato, pero si Brasil definitivamente termina devaluándose más del 17% y México también, nosotros vamos a tener que meternos 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos más de devaluación y hacer este viaje finalmente, pues que es un viaje que ya es como un momento de hacer fiesta de memes, ¿no? Porque este es un viaje que le pegamos bien cuando recomendamos el documento, no, ese documento que era como, era medio disculpongo, pero sí, Alianza ve el dólar para abajo, pero perdón, disculpen, nos vamos a recomendar compra porque vemos este peligro regional. Al final, pues comienza a darse y a materializarse bastante bien. Si el dólar llega a 4.400 o 4.500, pues ya Alianza comenzará a pensar en devolver esa recomendación, dependiendo, obviamente, nadie sabe. Bajarse del bus para mí es más difícil, subirse, pues ya no salió bien, ya no subimos. Entonces, al final, el análisis técnico que tiene esto es muy básico, es muy sencillo, pero es muy poderoso. Y es si estas monedas se animan a hacer máximos del año, es muy difícil que Colombia pueda detener ese bus y no viajar más arriba. Y recuerden que todo esto dentro del documento de alianza de hace 2 meses, esto es un tema temporal, Ujú. pero que duele mucho no coger, que duele mucho. Es que Alianza ve el dólar a 3.800, entonces yo no voy a comprar dólar. Entonces, gracias a Dios no salió porque hubiera podido no salir. Dijimos, pero ese 3.800 no es nada frente a los riesgos que vienen ahora hacia arriba, que podrían llevar el dólar más arriba y bueno, se materializó la historia. Entonces, bueno, Ahí de acuerdo, Pipe, ese era el de eso cuento. de una cosa es la proyección y otra es la recomendación, ¿no? Exactamente. Porque digamos que cuando usted mira, cuando usted nos hace una proyección, David, usted mira un año, y cuando trata de mirar a más de un año, que es un chiste, ¿no? Tratar de mirar a más de un año es un camello, y requiere de mucha imaginación, pues usted tiene que evaluar ciertas cosas constantes, ¿no? Usted, o si no se enloquece. ¿Qué pasa si Ujú. la Fed luego hace esta rayita? ¿Y qué pasa si Trump? Y entonces, ¿qué pasa si?
y tiene que tener unas teorías de largo plazo, y en ese contexto a nosotros nos da que el dólar va a ir cambiando de tendencia, pero también lo decíamos, va a ser gradual y los choques no se van a poder evitar. Entonces, una cosa es la visión de alianza del dólar abajo y otra cosa es cómo manejamos estos temas tácticos de cuándo sube, hasta dónde sube, cuándo se devuelve, que es parte de nuestro día a día. No, listo, Pipe, yo creo que ya estamos con ese meme de la semana y los miquitos están todos listos para la foto. Le propongo que ya vayamos, iba a decir algo. Sí, le iba a decir que, bueno, pero lo vamos a hablar ahora. Pues ahí es donde uno tiene que saber qué fundamentales tiene que estar mirando, es que puede romper eso. Y pues ahí están las elecciones gringas, que puede, si llega a ganar Trump, podría romper el peso mexicano, pues porque le sume más incertidumbre a México. Y porque el gobierno actual ha mostrado ser un poco más amigable, mucho más amigable, y recientemente mandó una plata a México. Entonces, claro, si gana Trump, vamos a ver si México puede resistir esa subida. Entonces, si usted me dice, hablando de elecciones, si usted me dice, ¿dónde creo que es importante aquí? El tema de las elecciones, yo no creo, pues yo no compro todas esas ideas, y lo hablaremos en una semana para Sí. contarles la experiencia de Trump del 2016, pues que fue un chiste, pues, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Esa vela ahí la vimos, ¿no? Se ve bien interesante, pero dejémosla ahí en continuará para Sí. mostrarla en la siguiente. Pipe, le propongo que ya para ir terminando hablemos de lo que se nos viene la semana entrante, en donde ya arrancamos con una semana que se mueve mucho más. Tendremos datos de empleo, arrancamos con este dato de nóminas no agrícolas, que va a ser muy importante porque es el que precede o acompaña más bien el indicador de la tasa de desempleo en la economía americana, que realmente hemos dicho como la llave. Uno en Estados Unidos está pendiente de inflación y de empleo, pero el dato de empleo es como una llave mucho más grande para determinar hacia dónde van los activos. En Colombia estaremos pendientes de datos de mercado laboral, pero ese mismo día, que es el 31 de octubre, entonces mientras está la gente planeando la salida a pedir dulces y a disfrazarse, también el Banrep va a tomar decisión de tasas. Y allí las apuestas, Pipe, al igual que la vez pasada, están muy divididas. Algunos están jugándose con que van a ser 75, que es la mayoría, otros están jugándose, incluyéndonos a nosotros, con que va a ser más bien 50 básicos, y que pues nos moveríamos del 10.25 actual a algo por los lados de 9.75 o 9.50 si es que sea el movimiento más grande. Nosotros estamos un poco más inclinados en esa minoría al 9.75%. Esa ya sería la penúltima reunión del año, nos faltaría una más. Acordémonos que en noviembre no hay decisión de tasas y en diciembre nos imaginamos nosotros un último movimiento para cerrar el año al 9%, que es también lo que tiene el mercado. Entonces, ahí las tasas van a seguir cayendo, aunque como usted decía, no le pegan a la parte corta de los bonos en Colombia. Y eso básicamente son como los datos claves, Pipe. Estaremos pendientes del tema global, tema del mercado laboral, y en el tema local también salen datos del mercado laboral, pero por supuesto más importante, nuestro Banrep dividido entre si van a ser 75 o 50. Y finalmente ya en nuestro extra time, para hablar de temas también amenos, deportes, muy cargado de datos futboleros, Pipe. Muchos clásicos a nivel local y a nivel global. Entonces tendremos Barcelona, Real Madrid, Santa Fe, Millonarios. No sé a cuál se va a animar usted a ver. Eh, y bueno, Halloween, ¿no? Muy importante. Claro, Ahí sí sí, se sí, va a sí. disfrazar. Sí, yo ya compré disfraces, ya disfracé la casa, me tocó disfrazarla en el balcón, porque a mi esposa como que no le gusta mucho el tema así de los sustos, entonces compré 1000 cosas, todas están en el balcón puestas ahí. Es un balconcito de brujas nada más. Ok, sí, que no se vaya a asustar, así como no se asusta usted con el mercado, con esos movimientos recientes. Y ya es eso, Pipe, yo creo que ahí terminamos. Hoy nos extendimos bastante, pero es que yo creo que lo ameritaba muchos temas. Y la siguiente semana yo creo que anticipamos que también nos vamos a extender porque se viene también muy cargada. Sí, Entonces, viene fiesta de cosas, entonces prepárese, Banrev, empleo, elecciones, Fed, entonces trabajo vamos a tener. mucha información. Entonces yo creo que lo dejamos ahí, Pipe, agradeciéndoles a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en el podcast, que como lo anticipábamos, pues ha sido bastante exitoso, cada vez más seguidores tenemos en este programa. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Pipe, muchas gracias. Sí, 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 que nos hagan publicidad, que espichen aquí, donde tengan que espichar para que nos sigan. Y bueno, feliz fin de semana y la próxima semana. Nos vemos hasta la siguiente. Claro. Alianza After Hours.
Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.